Ya, Nicolás, hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Fidel no se pierde la hojilla. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. También por www.lahojillamk.com, www.noticiasmk.com. Y gracias por enviarnos sus mensajes a través de @lahojilla en TV, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM. Hoy el crecimiento en Twitter ha sido grande. Tuvimos casi 500 camaradas que se unen a nuestra cuenta Twitter. Muchas gracias a todos estos camaradas que se han venido uniendo. También estamos transmitiendo por las emisoras en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría, en Miranda Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charayave, Radio Paraíba 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, en Monagas Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en Lara, Radio Misión Estéreo 94.5 FM en el municipio Simón Planas, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Radio Café 104.9 FM en el municipio Morán, Radio Crepuscular 95.9 FM en la comuna Taroa. En Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM, en el municipio San Rafael de Onoto, Portugueseña TV Canal 13 en Falcón, Radio Caribe Martín 102.7 FM en Coro, Radio Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche, Radio Pantano 91.5 FM en Coro, en Nueva Esparta, Radio Quinche 103.9 FM en la península de Macanao, en el estado de Anzoátegui Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM en El Tigre, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Carabobo Radio Bicentenaria 98.3 FM, en Bolívar Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en Yaracuy Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, en Sucre Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano, Radio Caracuay 90.9 FM en Huaca, en Zulia Radio Familia 93.7 FM en Maracaibo, en Trujillo RMT 100.7 FM en Trujillo, en el estado Táchira Radio Cordillera 90.7 FM en Petare, Petare TV Canal 60 UHF y por internet www.aporrea.org y www.alpiedelcanon.com, al pie del cañón. También para quienes pueden, si quieren, meterse en canal MKTV streaming en www.ustreaming.tv para quienes quieran sintonizarnos también por allí. Hoy estuvo Nicolás en su emisión de radio y televisión y anunció la fusión o la unión de varias misiones. En primer lugar, anunció la de misión Hogares de Venezuela, uniendo niños Jesús, hijos de la patria y toda la de los niños. También unió, ahora es Gran Misión Hogares de la Patria. Ese es para los niños. La otra es Misión Cultura Corazón Adentro y Sistema Nacional de Culturas unificadas en Misión Cultura Corazón Adentro. Igualmente Che Guevara con Misión Saber y Trabajo
en saber y trabajo. Misión Sucre también y Alma Mater en Misión Ciencia en Misión Sucre. Estas son las uniones que hizo con respecto a las misiones y algo que me parece bien extraordinario. Hay 42.165 cubanos en misión en Venezuela. Van a recorrer los CDI, retomar la misión. Estaba allí en esa reunión el jefe de la delegación cubana. Como saben, María Virginia Chávez, la directora de la misión Milagro. Estos son los anuncios que dio hoy y uno que lo da casi al final de su emisión de hoy, en donde Nicolás dice que mañana se va a hacer una denuncia bien importante sobre los golpistas. Mañana creo a las 10 de la mañana, si no me equivoco, van a estar el ministro Rodríguez Torres, va a estar haciendo la denuncia respectiva. Esperamos eso también trascienda, vaya al Ministerio Público, o sea, en este caso a la Fiscalía General, y nos traiga resultados. Se está hablando de una investigación en donde se van a denunciar con nombres quienes están involucrados en ese tema, en el tema de la conspiración, el tema del terrorismo. Lo cierto es que por allí siguen saliendo algunos. Ahí me llegaron 2 videos de Puerto Ordaz, en donde pareciera que estuvieran jugando fútbol dentro de un campo. Claro, este fútbol es más peligroso, ¿no? Y cómo incendian las tanquetas y lo disfrutan. Estos niñitos, los niñitos que están en este momento haciendo el trabajo de terroristas. Por cierto, que hay un muchachito de estos que nos lo enseñaron, estuvo recientemente, para que ustedes vean, compa, compadre, tenemos a un muchacho aquí que parece que está... ¿Qué tiene, compadre? Aquí, en esta. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, compadre? ¿Seguro? Un mareo. A ver, atiéndelo, un momento, rápidamente. Bien, este niño, y tengo las fotos de él, fue entrenado y tenemos las fotos del muchacho, pero aparentemente es menor de edad. Entonces, no quería enseñar las fotos, ¿no? Jugando con un arma en la mano. Pero no quiero enseñar la foto porque no sé, creo que el muchacho es menor de edad. Sé la última información que tengo, que este muchacho fue detenido el 14 de abril cuando atacaron la brigada, la 42 Brigada. Fue detenido conjuntamente en una guarimba con 3 colombianos y está suelto otra vez. Aquí aparece con su armamento en la mano y todo, el hombre, muy hombrecito él, pues. En Barquisimeto fue esto, no en la 42 Brigada, fue en Barquisimeto, donde lo detuvieron, donde atacó uno de los cuarteles. Bien, el señor fue detenido con unos guarimberos y ahora no aparece, lo soltaron, pues, y ahí anda, enseñando fotos con armamento en la mano. Bien, nosotros encontramos una cosa que se le llama, perdón, se me olvidaba algo que yo no mencioné ayer. Y lo voy a decir muy serio, ¿no? Nosotros vimos el video, que por cierto sacó bajo permiso
porque le tuvieron que pedir permiso para poder sacar ese video de la caída que tuvo Chatén, creo que en Barquisimeto fue, ¿no? En Barquisimeto. Nosotros esperamos que Chatén se encuentre bien, cayó de una tarima casi de 3 metros, y nosotros esperamos que se sienta bien, porque nosotros de esas cosas no nos reímos, ¿ves? Esas son, los accidentes ocurren, ¿ves? Y recordaba yo que el señor Chatén en este momento está muy molesto porque el video lo han cogido a chanza. Nosotros no creemos que eso sea para chanza, ni para broma. Una caída de ese tipo le pudo haber costado algo peor. Sin embargo, él salió, se burló del presidente de la República, de Nicolás. Y estaba recordando yo que el señor Chatén también se burló de la enfermedad del presidente. Y estaba recordando yo que en aquellos tiempos en que el comandante Fidel se cayó, también Chatén se burló del comandante Fidel. ¿Eh? Qué cosas, ¿no? Y ahora el señor está molesto porque el video que él mismo, porque supuestamente el que publicó el video, dice que fue con autorización del señor Chatén, ahora anda muy molesto. Y extrañamente las cuentas Twitter, cuando lanzan ¿cómo se llama? Cuando lanzan el link del video, él se queja. Y Twitter le hizo caso, pues, y ha venido bloqueando. ¿Qué cosa? No bloquearon la risa de él en el programa cuando se estaba burlando del presidente Nicolás Maduro cuando se cayó de una bicicleta, ¿no? Y tampoco dijeron nada cuando el señor Chatén se burló del presidente Chávez en plena enfermedad del presidente. Tampoco el señor Chatén habla sobre cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí deseamos que él esté muy bien, pero él no se pronuncia a efectos de esto. Esto es Twitter, ¿ves? Lo de él es un video en donde él se cae desde una tarima porque tanto hielo seco y todo esto no vio la orilla y se cae de una altura de 3 metros. Pero ve aquí, ¿no? María Paola González, Vergación, si se me daña el aire, voy a matar yo solita a Maduro. Dice aquí Liz, mi abuela viene con un drama a decirme que no sé cuántos guardias iban a matar a Maduro. Dios mío, qué risa. Osli Sánchez dice, estoy de acuerdo. ¿A quién hay que matar para uno poder tener una buena conexión de internet? ¿A quién hay que matar uno para poder tener una buena conexión de internet? Dice por acá. Dice, si se va la luz ahorita, mando a matar a Maduro. Eso mismo dije yo, ese es un sucio. Lo odio con todas las fuerzas de mi corazón, que Dios me perdone, quiero matar a Maduro. ¿Tú crees que desde Miami van a matar a Otaiza? Le dan la cabeza a Cabello y Maduro de una vez. Y dice aquí, la única solución posible es matar a tiros a Maduro, Diosdado y a sus perros. Después vemos aquí, ¿ven? Dice, Maduro, los guaros te declaran guerra a muerte. Esto es Twitter, que andan trancando el video de Chatén, pero no trancan esto, ¿no? Dice aquí, dice, el malandro de Elías Jagua debe acompañar en la horca a Maduro y Diosdado cuando les llegue la hora. Hoy quemamos el mayor traicionero de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro. Maduro en la horca, así lo quiero. Vemos por aquí, Gaddafi es más poderoso que Diosdado y Maduro, y así termina un dictador. Sépalo y únanse a la lucha, sublévate. Maduro, mira para acá, mírate en el espejo del tirano Saddam Hussein, terminó capturado en una cueva como una rata. Dice, otro dictador que también era más arrecho que Diosdado y Maduro. Dice, basura que, Nicolás Maduro, basura que esperas para irte de aquí, no hagas que los gochos te lleguemos a Miraflores. No voy a mencionar la otra palabra. ¿Qué les parece el destino de NM? Plátano ahorcado, ¿no?
Dice aquí, buenas, mi conejo, con las dictaduras no se dialoga, se derrocan y luego se construye la democracia, así que a derrocar el régimen. Tenemos por aquí, bien hecho, otro venezolano asesinado, capitán de Guardia Nacional Ramson, Ernesto Bracho Bravo, bien hecho, ¿eh? Y dice, siempre mereces morir como has vivido. Otaiza lideraba malandros, mereció morir entre ellos. Sargento segundo, bien hecho. Veo en mi bola de cristal que el malandro golpista Rodríguez Torres le meterán 4 tiros igual que Otaiza. El guardia nacional de Bolivariano de los Ruices que se merecía la bala que lo mató. Al parecer uno de los policías nacionales bolivarianos heridos en LPG murió, que Dios me perdone, pero bien merecido se lo tienen. Las cosas por su nombre. El policía nacional bolivariano que murió en Chacao era un represor y al que hierro mata, hierro muere, recibió su merecido. Murió un guardia nacional bolivariano, bueno, que Dios me perdone, pero no me importa, así como el señor presidente no le importó la muerte de los estudiantes, disculpen. Seguimos aquí. Identifícalos. Esto es persecución, muy parecido a una página web que salía en el año 2002, 2003, que se llamaba reconózcalo.com. Dicen aquí, mátenlos en donde los vean ratas y son chavistas de la UCI. ¿Vieron cómo joden? Lo siento, pero mi odio hacia los chavistas es inmenso, que los maten de la peor manera o que se mueran de hambre. Dice aquí, ¿cuánto habrá recibido el régimen para que perdiéramos el Esequibo? A la horca todos los traidores chavistas. Ustedes lo que eran chavistas que ahora son maduristas porque Hugo ya no está, lo siento, van ciegos a la horca. Decreto de guerra a muerte, chavistas cubanos y asociados vividores con TAC con la muerte aun siendo inocentes, eso lo dijo Bolívar, no yo. Por mí que maten a todos los chavistas, pero a todos hay que depurar esta perra ignorancia. Ustedes lo que eran chavistas que ahora son maduristas porque Hugo ya no está, lo siento, van ciegos a la horca. Dice aquí, todos los viernes un muertecito comunista, que se empezó con Otaiza y después un guardaculo de Maduro. Dice aquí, Diosdado, Nicolás, Elías, Gladys, Chatterton, etc. Disfruten mientras puedan, pronto vendrán la cacería de brujas, iremos por ustedes. Esos son los muchachitos. ¿Verdad? No permitan que estos malandros ampadelincuentes allanen tu casa. Haz uso de tu legítima defensa. Dispárenle. Vean esto. Esto es lo que permite Twitter. Y Chatain se pone bravo porque le sacaron el video cuando se cayó. Dice aquí, ¿cómo neutralizar una tanqueta? Dice, ataquen esto, la unidad de enfriamiento. Ellos pueden cambiar los cauchos, pero si lo dejan sin aire acondicionado queda inoperativa. ¿Cómo neutralizar una tanqueta con antena? Vean esto. Traffic Lara. Recordando cómo neutralizar una tanqueta. Y te dicen, Resistencia a Venezuela. Y esos Twitter están activos. ¿Ves? Este no, este es el muchachito que no quiero enseñar hoy. Eso es. Mientras tanto, Estados Unidos está haciendo su pantomima con lo de las sanciones. Hoy nos llega una noticia. Dice, un total de 14 legisladores demócratas expresaron el martes su oposición a los planes de que Estados Unidos aplique sanciones unilaterales contra Venezuela antes de una votación sobre el tema en la Cámara de Representantes el miércoles. El proyecto de ley busca ordenar al gobierno de Barack Obama que redacte una lista de aquellos funcionarios del gobierno de Venezuela que se considere que han violado los derechos humanos, congele sus activos y les prohíba ingresar en Estados Unidos. Que lo hagan. ¿Cuál es el problema? Dice, no obstante, varios funcionarios del gobierno de Obama se oponen al proyecto, alegan que las sanciones podrían socavar los esfuerzos de mediación en Venezuela, además de que tensaría las relaciones entre Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos. Los 14 demócratas, encabezados por el representante de Michigan, John Conyers, escribieron una carta a Obama el martes en apoyo a su gobierno. También instaron a que Estados Unidos y Venezuela intercambien embajadores después de un paréntesis de 4 años. ¿Sí? Miren, hoy nosotros encontramos, yo le llamo a eso oro, coltán, una mina. Estuvimos chequeando unas cajas y encontramos unas noticias que son posterior al golpe de Estado del 11 de abril de 2002. ¿Sí? Hay una de ellas, CNN, en donde, claro, por su imparcialidad, se queja, pues, de que los medios de comunicación venezolanos no atendieron
al pueblo en la calle, a los que Marcel Granier, también lo tenemos, le llamaba saqueo. O sea, no era que la gente estaba saliendo a la calle a exigir que regresaran al comandante Chávez, sino que él hablaba era de los saqueadores. Entonces dice Marcel Granier, según su opinión, que ellos no transmitieron porque ellos habían aprendido del 27 y 28 de febrero del año 89 y que había que evitar los saqueos. Yo les voy a decir una cosa. Yo traje varios videos de esa semana, primera semana, durante la primera semana después que Chávez regresó. Chávez, el comandante, en esa oportunidad llamó al diálogo. Habló de diálogo. Las condiciones en ese momento son similares a los tiempos que estamos viviendo. Muy similares. Yo diría que repetición histórica, con la salvedad de que todavía no han concretado el derrocamiento de Nicolás. Pero las condiciones, el gobierno revolucionario, y resulta que se disparan con el paro petrolero. Antes de dispararse con el paro petrolero, antes de hacerlo, ya habían sectores que después del golpe de Estado continuaron, o sea, empezaron a jugar a eso que están jugando ahorita. Por ejemplo, hoy el presidente Nicolás Maduro estaba mostrando cómo ya están entrando dentro de las estaciones del metro y dentro de las estaciones del metro tiran bombas molotov para quemar la estación del metro. Yo no quiero ni imaginarme qué pasaría si en una de esas bombas que ellos tiren molotov dentro del metro de Caracas, supongamos, pues un acto terrorista, no haya posibilidad de que los pasajeros que estén dentro del metro, o sea, de que los pasajeros o la gente que esté dentro del metro no pueda salir. Que no haya posibilidad de salir. Yo no quiero ni imaginarme eso. Y sin embargo, el presidente Nicolás hoy llama a Veledo a que se pronuncien, no contra la violencia, sino que se pronuncien contra los hechos puntuales que están pasando. Porque una cosa es que yo agarre y me ponga aquí enfrente, ¿verdad?, como opositor y diga yo condeno la violencia, pero no especifico ni digo qué violencia y dónde. Sino que me siento y digo yo condeno la violencia, ¿por qué? Entonces, si algún periodista le preguntara qué tipo de violencia va usted a condenar, él diga, por ejemplo, lo que dice aquí el Nacional. Vamos a ver si lo tengo acá. Lo que dice aquí el Nacional. Reprimieron en Miraflores a soldados del golpe del 4F. Ven ustedes. Esto es mentira. Rincón, creo que está entrevistando a un supuesto soldado del 4F. Vean ustedes por dónde van. Esto es guerra informativa. Y cuando te hablan de eso, te dicen aquí, la Guardia Nacional Bolivariana utilizó tanquetas, gases lacrimógenos, perdigones para reprimir una protesta en Caudares. Estudiantes de la UNEFA y del IU cerraron la Panamericana cerca de Los Teques. Y dice, empiezan a hablarte de eso, de lo que es la represión por parte del gobierno, pero no te hablan de lo que es la posibilidad de una, se los digo así sin que me quede nada por dentro, imagínense no más, que dentro del metro de Caracas se tire una bomba molotov y se incendie toda la estación, que pueda incendiarse la estación y que al incendiarse esa estación provoque varios muertos dentro de la estación del metro. Yo no quiero ni imaginarme eso. Aparte de, y estamos hablando ya de las vidas humanas que pudiera costar este tipo de jueguito que tienen los terroristas.
el tema va más allá. El tema es que el metro de Caracas, que es un transporte para toda la población, que es un transporte que no está, es como todo lo que tiene el Estado, no le está pidiendo carné ni inclinación política a nadie, como cuando vas a un CDI y te atienden, así seas chavista, no seas chavista, igualito te atienden. Igual cuando vas al Banco de Venezuela y te atienden, igual cuando vas al Banco del Tesoro y te atienden, igual cuando vas a Mercal y te atienden, igual cuando vas a Pedeval y te atienden. El tema es ¿por qué? ¿Por qué atacar una institución que le da servicio a todos, incluyendo a los que están atacando allí? Supongamos, vean ustedes esta tremenda paradoja, ¿no? Pero supongamos que la persona que lleva la bomba molotov y la enciende se le prende en la mano. Y lo único que hay cerca por allí es un CDI que hayan quemado. Y que dependa ese CDI, de ese CDI dependa la vida de ese que fue y tiró la bomba molotov. Que se queme. O sea, que la bomba se le cae de las manos y le estalla en los pies y lo enciende. Pero resulta que, como ellos atacaron un CDI, no haya otro sitio rápido donde salvarle la vida a ese muchacho. ¿Qué dirá su familia? Que fue el gobierno. Que fue el gobierno el culpable de lo que pasó. Entonces las condiciones, y pareciera que la historia se está repitiendo. Pareciera que la historia se repite. Diálogo, exigencia de diálogo por parte de los norteamericanos también, exigencias de, ¿cómo se dice?, de normalizar las relaciones entre oposición y como dicen ellos, oficialismo, ¿verdad? Pero siempre con la espada de Damocles en la cabeza. Es decir, yo te hablo de diálogo, el sector de Aveledo y todos estos señoritos que están por este lado, te hablan de diálogo, y un sector de la oposición que esas mismas personas que están en la mesa de diálogo no condenan. No la condenan. Entonces vamos a comenzar con un videito. Son videitos viejos. Una semana después del golpe de Estado. Vamos a ver qué decía CNN y sobre todo qué dijo el Departamento de Estado norteamericano a través de Colin Powell, como Colin Powell, que en el momento, y ellos, que Estados Unidos y España fueron los primeros en reconocer el gobierno de Carmona, luego estaban diciendo que fue un golpe de Estado. Vamos a verlo. Rueda. Prepárense. Debatieron la crisis política en Venezuela. El secretario general del organismo, César Gaviria, presentó su informe y dijo que de sus consultas en Caracas concluyó que el gobierno ilegítimo que intentó tomar el poder fue fruto de decisiones tomadas por los militares. Julio Leaga nos acompaña desde Washington. Julio. Sí, Patricia, los cancilleres de la Organización de Estados Americanos y sus representantes están debatiendo el informe presentado esta tarde por el secretario general, César Gaviria, acerca de los acontecimientos que concluyeron con el fallido golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez. El primero en hablar fue el secretario general, quien dijo que a partir de sus investigaciones el golpe de Estado no fue resultado directo de las manifestaciones que se llevaban a cabo el día del golpe. Podemos afirmar que el gobierno, que estaba apenas en la fase de instauración, sin ninguna legitimidad democrática, fue fruto de decisiones tomadas por los militares. En carta, que fue del conocimiento de los miembros del Consejo Permanente, quien presidía lo que se autocalificó como gobierno provisional, expresamente reconoció la ruptura constitucional. Después habló el secretario de Estado Colin Powell, quien hizo un llamado para que el gobierno de Chávez respete la libertad de prensa y convoque a los diferentes representantes de la sociedad para procurar la reunificación nacional. Condenamos el golpe al orden constitucional en Venezuela. Esperamos que las autoridades de ese país hallen a los responsables de violar la ley antes y durante esta crisis reciente. Instamos al presidente Chávez a hacer honor a su llamado a la reconciliación nacional y que respete los principios democráticos.
La crisis de Venezuela que nos reúne en esta sesión especial no empezó la semana pasada, sino que se formó en los últimos meses. La discusión del informe de Gaviria continúa en estos momentos y se espera que dure tal vez horas. Se espera también, sin embargo, que la resolución final dé la bienvenida al retorno de Chávez y del orden institucional a Venezuela, en efecto, consolidando al gobierno de Chávez. Patricia. El papel de los Estados Unidos en el golpe de Estado en Venezuela. Funcionarios de la embajada norteamericana en Caracas respondieron a las acusaciones de que sus agregados militares en la capital venezolana hayan estado en contacto con los militares golpistas. Explicaron que el jueves pasado 2 representantes del ejército estadounidense dieron una vuelta por el fuerte Tiuna en las afueras de Caracas para ver lo que sucedía, pero que no se bajaron del automóvil ni hicieron ningún contacto. Los diplomáticos también dijeron que otro representante militar estadounidense asistió a la conferencia de prensa ofrecida por uno de los oficiales que dirigió el golpe. Mientras tanto, los venezolanos intentan superar los traumas de la semana pasada y el presidente Hugo Chávez instaló el llamado Consejo Federal de Gobierno para buscar salidas a la crisis. Al hacerlo, el mandatario pidió que lo ayuden, en sus palabras, a envainar la espada y a llevar la paz a su país. Otto Neustadt nos presenta el informe desde Caracas. Pero que realmente lo que quería... El presidente Hugo Chávez instaló este jueves el Consejo Federal de Gobierno. Ha reunido a los gobernadores del país para comenzar a trabajar juntos, sin distinciones políticas y en paz. No quiero ponerme más nunca mi querido uniforme de campaña. Pero para ello pido una suprema ayuda y comprensión de todos. El gobierno está pidiendo ayuda y en la Asamblea Nacional ha logrado varios acuerdos. Todos coinciden en respetar la nueva Constitución. Pero durante el debate, algunos miembros del oficialismo se mostraron aún resentidos. Aquí asediaron a nuestras casas, aquí asediaron a nuestras familias, aquí quisieron matarnos de nuestras viviendas, muchedumbres, por razón de un odio que fue siendo alimentado no por nosotros. El jueves por la mañana, el viernes por la mañana. Y para el analista Fausto Mazó, cualquier rectificación del presidente Chávez no servirá de mucho. Este es un país dividido entre un grupo de gente que manifestó el jueves y otro grupo de gente que respaldó al presidente el sábado. En la Asamblea Nacional, a pesar que las diferentes facciones están buscando soluciones comunes, algunos diputados de la oposición recomiendan al oficialismo que no olviden la historia. Hoy por hoy, cada día tienen menos apoyo popular. Ubíquense en marzo de 1992, después del golpe de Hugo Chávez. ¿Cuánto tiempo duró ese gobierno por la poca disposición a rectificar? El gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez solo duró un año más. Palacio Presidencial el sábado por el llamado gobierno interino. El ministro de la Defensa de él solicitó que nosotros nos censuráramos, que no publicáramos ciertas cosas como las ruedas de prensa que iba a dar Baduel, el primer general que se hizo en Maracay, y bueno, que no publicáramos que la gente del chavismo ya estaba en la calle exigiendo la restitución del presidente Chávez. Algunos periódicos se negaron, pero la mayoría de los medios accedieron. Solo los medios extranjeros informaban vía satélite, imágenes que rebotaban a Venezuela, eludiendo el apagón informativo. Ese día, CNN recibió decenas de mensajes electrónicos y llamadas telefónicas de opositores a Chávez, incluso de ejecutivos de canales de televisión, expresando su molestia por nuestra cobertura de los hechos. Hoy, muchos buscan explicar lo que pasó en medio de críticas y autocríticas sobre el papel que jugaron los medios durante el fallido golpe. Que hayamos podido cometer muchos errores, los cometimos, y los cometimos de buena fe, y los cometimos pensando en que este país no se podía incendiar. Muchos periodistas no pudieron salir a la calle al ver sus oficinas rodeadas por enfurecidos simpatizantes del presidente. Pero la historia no comienza la semana pasada. Medios de comunicación antisocial, de degeneración social, al servicio de la degeneración
Desde que asumió el poder, el presidente Chávez le declaró la guerra a la prensa venezolana, acusándola de contrarrevolucionaria y antipatriótica. Una guerra que no solo incluía agresiones constantes contra los periodistas por parte de sus simpatizantes, sino también, según Patricia Poleo, amenazas. A mí me acusaron el gobierno de narcotraficante, el ministro del Interior me mandó a hacer unos exámenes toxicológicos, a mi hija me la amenazaron de muerte, o sea, y cuando tú sabes que todo eso viene del gobierno, ¿cómo tú haces para no sentirte parte de esto, no? Eso fue lo que pasó, que él con sus agresiones nos colocó en un punto que nunca debimos estar. Y es como el cuento del huevo y la gallina. Los medios de comunicación insisten que Chávez los obligó a convertirse en oposición, mientras el gobierno argumenta que fueron los medios quienes declararon la guerra primero. Ahora, tras los traumáticos hechos de la semana pasada, todos coinciden que hay que replantear las relaciones entre los medios de comunicación y el gobierno. No todos están seguros de que se pueda lograr. Eso que estaban viendo ustedes ahí es exactamente una semana después del golpe de Estado. Y ya la presión de los medios internacionales, conjuntamente con los medios nacionales, estaban exigiendo rectificación de Chávez. Chávez llega, escuchen bien, Chávez llega, habla de diálogo y dice, vamos todos a rectificar. Vamos a sentarnos. Asumimos una mesa de diálogo, fue José Vicente Rangel el que fue designado para esa mesa de diálogo, pero ya todos esos sectores que sustituyeron a la partidocracia, la sustituyeron, fueron los medios de comunicación, ya estaban avanzando. Los Estados Unidos de manera cínica e hipócrita, después que aceptan públicamente. Estados Unidos y España fueron los primeros que aceptaron el gobierno de Carmona, luego hablaban de golpe de Estado. El mismo que lo aceptó, que fue Colin Powell, estaba diciendo luego que era un golpe de Estado. Ven ustedes, empezaron a jugar ninguno, pues hay una cosa, Chávez es la única persona que ha asumido la responsabilidad de un movimiento y la responsabilidad de todo lo que hacía. Siempre Chávez asumió la responsabilidad. Y ninguno de estos. Yo tengo ahí las intervenciones de Leopoldo López en la Asamblea Nacional, la interpelación que se le hizo. Y el señor dijo en Venevisión el día 11 de abril, perdón, el día 12, cuando ya a Chávez se lo habían llevado, o sea, se entrega en Fuerteventura y se lo habían llevado a Turiamo. Y él dice allí, en el programa de Napoleón Bravo, que él trancó la vía en la entrada de Caracas. Es decir, en la vía hacia Tazón. Miento, en la vía al final de la Urbina. Y luego, en la interpelación, dijo que no, que eso fue en Chacao, que además que ellos estaban obedeciendo órdenes de la Fiscalía. La pregunta es, ¿quién era el fiscal general? Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez nunca los envió a ellos, ni siquiera a actuar como entes policiales. El señor Leopoldo López en esa intervención dice que a él, la alcaldía mayor, que era la que estaba en plena conspiración, y conjuntamente con Leopoldo López, que el señor Alfredo Peña lo llamó por favor, para que le llevaran unos policías de Chacao, lo ayudaran en el centro de Caracas, porque se podía generar violencia. Que por eso la policía de Chacao estaba en el centro de Caracas, cerca de Puente Llaguno. Y sin embargo, la agarra Iris Varela en la interpelación y le dice, sí, pero es que hay un problema, los polichacaos que usted envió estaban armados
Y según la ley de constitución tal, nadie puede ir a una marcha, como ellos decían, pacífica, pueden ir armados. Le preguntaron por el caso de Rodríguez Chacín y él dijo que fue Fiscalía la que les ordenó. Y Elías estaba en ese momento denunciando un golpe de Estado. O sea, perdón, Isaías Rodríguez. Ya todos ellos venían armados con lo mismo. Nunca asumieron la responsabilidad, jamás. Igual que ahora. Por eso es que estoy haciendo la analogía. Igual que en este momento tenemos a Enrique Capriles Radonsky haciéndose el bolsa, escribiendo de vez en cuando en Twitter. El otro preso, diciendo, por cierto, que ayer y que salía una grabación de él. Y no sé si salió por fin, no sé si la pasó. Y a todo este grupo que fue por llamado de Nicolás, un llamado sincero de parte del presidente de la República, que los llama a diálogo, congelan el diálogo en el momento en que tenemos a Estados Unidos presionando y que unas posibles sanciones a funcionarios que tengan allá algún tipo de... Una cosa que a mí me parece bien idiota, porque funcionario que tenga propiedades o como dicen ellos, activos en Estados Unidos, para mí un funcionario que tenga un activo en Estados Unidos es corrupto. O sea, empezando, vamos a partir de la base que no es chavista. Y no debería ser funcionario, si es que llegara a ser funcionario. ¿Ven? Pero se están dando las mismas particularidades, las mismas. Vamos a ver ahora una entrevista que le hacen a Marcel Granier, que por cierto aparece en Puente Llaguno, Claves de una masacre, aparece esa entrevista. Pero una partecita. No, nosotros se la vamos a poner completa para ustedes, como los medios de comunicación habían tomado la batuta, pero ellos no la aceptaban, tampoco asumieron nunca la responsabilidad. Y fue una entrevista en donde el moderador de la entrevista fue Miguel Ángel Rodríguez, con todos los periodistas de Radio Caracas Televisión, y le estaban entrevistando nada más y nada menos que a Marcel Granier. Vamos a verlo. Rueda. Prepárense. Cuando tratamos de cubrir Fuerte Tiuna, era imposible, aquello estaba tomado militarmente. Entiendo que Luisiana estaba en Miraflores y no pudo salir. O sea, el país estaba fuera de control ya el sábado. Desde el viernes en la noche, yo empecé a ver con muchísima preocupación el tema de los saqueos. Por eso, yo sentí un gobierno con muy poca autoridad, los militares muy divididos. Un alto funcionario, y me perdonan que no lo nombre, porque o sea, uno pierde sus fuentes, ustedes lo saben, me decía con muchísima preocupación, si este tema se va a resolver entre militares, puede haber muchísima sangre, porque entre los militares hay dos grupos claramente definidos. Hay militares que ingresaron a la Academia Militar ya siendo parte del proyecto político revolucionario del presidente Chávez. De manera que ahí están enfrentados no solamente compañeros de armas, sino también ideologías distintas. Entonces, sin nosotros poder verificar la información, porque no había cómo verificarla, por un rumor. ¿Cuántos rumores no recibimos cada uno de nosotros? Cada uno de los venezolanos. Yo le pregunto a cada uno de los venezolanos, ¿cuántos rumores no oyó entre sobre todo el sábado? Y no había manera de verificarlo. Pero Insistiendo con respecto Yanexa. Sí. Nos falta la segunda pregunta, que era aquella en la que le preguntaba en qué nos equivocamos, cuál es nuestra cuota de responsabilidad con respecto y de frente a la sociedad, en vista de que ya pues varias instituciones han asumido tal vez. Bueno, con respecto a los saqueos, yo mantengo la posición, yo creo que hicimos lo correcto, no debíamos transmitirlo. Y más, a medida que van saliendo más y más videos, uno ve cosas más horrendas, uno ve gente matándose, uno ve autoridades protegiendo a los saqueadores. Con respecto a lo que pasó en esa semana, yo creo que el atropello que significaron las 36 cadenas, probablemente nos hizo sobrereaccionar. Yo sí creo que ahí sobrereaccionamos y probablemente perdimos parte de nuestra objetividad, por lo menos yo. ¿Volvería a dividir la pantalla? Sí volvería a dividir la pantalla. Porque cuando nosotros dividimos la pantalla,
siempre le respetamos la imagen y la voz al funcionario público que estaba hablando. Y en el otro lado presentábamos lo que se quería ocultar. Porque recuerden bien, las cadenas se hicieron para ocultar otra cosa que estaba ocurriendo. Por ejemplo, recuerdo en una oportunidad que estaba Carlos Ortega hablando del paro que estaban organizando y le montaron una cadena encima. Entonces no tuvo oportunidad de expresarse porque cada vez que iba a hablar le montaban una cadena encima. Nosotros respetamos el derecho que tiene el gobierno a usar cadenas, que de hecho abusaron ampliamente de ella. Lo único que hicimos fue poner una imagen de lo que estaba ocurriendo. La cadena presidencial, que a mí me preocupó muchísimo, porque nos habían alertado sobre la posibilidad de que hubiera violencia en la marcha. Y no entiendo cómo funcionarios públicos que nos alertaron que iba a haber violencia en la marcha, no utilizaron la fuerza pública para impedir que la marcha llegase hasta donde llegó, que hubiera sido la manera de impedir la masacre que hoy en día hemos visto. Esas cortas 24 horas que duró el gobierno... Larguísimas fueron. Bueno, además de largas, pero también cortas, el del gobierno interino de Carmona se dice que ya él estaba imponiendo las líneas editoriales y que más allá de proteger, de evitar saqueos y de evitar muertes, se trataba era de no perjudicar al gobierno de Carmona, diciendo que el pueblo había bajado para defender y pedir que el presidente Chávez regresara, que esa es la razón por la cual no se informó realmente sobre los saqueos y sobre los disturbios que había en la calle. De hecho, me permite hacer un agregado a esa pregunta. Desde antes ya venía denunciando el presidente Chávez que esto era una campaña mediática y que, por supuesto, los medios de comunicación, además de tener una pasión que de repente usted le tiene por trabajar en televisión, es un negocio y que como empresario de repente estaría solidarizado con tener un presidente con Carmona Estanga que tal vez sería complaciente durante su gobierno, como de repente no lo ha sido el presidente Chávez. Desde el punto de vista económico, los mejores años de esta empresa han sido estos 3 años. Si nosotros comparamos los 3 primeros años de cualquier gobierno en los 33 años que yo he estado aquí, los mejores primeros 3 años de gobierno han sido los del gobierno del presidente Chávez. O sea que desde el punto de vista económico nosotros no nos sentimos mal. De hecho, la empresa ha crecido, la empresa ha prosperado, la calidad de nuestras instalaciones y de nuestros equipos es mejor, la calidad de nuestro personal es mejor que nunca, la cantidad de gente que trabaja con nosotros es la mayor que hemos tenido en nuestra historia. O sea que olvidémonos de eso. Siento que no tengo respuesta en cuanto a saber si Carmona apenas llegó... Exigió que no se perjudicara su gobierno y que no se dijera que las masas estaban en la calle era para que regresara Chávez. Mira, si lo dijo yo no se lo oí. Yo vi a Carmona Ellos se reunieron con él. No, por eso, yo vi a Carmona una sola vez durante su brevísima presidencia, que fue el sábado alrededor del mediodía. Él ahí lo que hizo fue una exposición sobre la situación. Y después hizo una exposición el ministro de la Defensa en ese momento. La impresión que me dieron es que el gobierno se sentía sumamente débil. Alguien puede que haya hecho alguna consideración sobre la forma de tratar la información. Creo que el mejor testimonio es el de Patricia, porque se ve que ella tomó notas de lo que estaba pasando. Me remitiría a ella. Recuerdo que Miguel Enrique hizo muy clara la posición de los medios. No recuerdo que nadie planteara eso, de verdad. No informar sobre los saqueos porque podía perjudicar a Carmona. Los saqueos no se transmitieron porque podían perjudicar al país y porque tenemos una experiencia. O sea, digamos, una de las cosas buenas que tenemos los seres humanos es que aprendemos de la experiencia, ¿no? Y vivimos esos sucesos horribles de 27 y 28 de febrero. No, pero yo quiero insistir sobre la conspiración, porque ahora ante los ojos de mucha gente en el país se entiende que el presidente tenía razón cuando decía que había una conspiración mediática en su contra, y entonces con los sucesos de ese último día, antes de la caída del presidente Chávez, que se ve toda la cobertura de los medios solo de la parte de la oposición, entonces la gente comenzó a creer eso. Quisiera que desmintiera o afirmara cuán cierto es esto y qué van a hacer ahora los medios, que vamos a tener una actitud complaciente por aquello de que el gobierno tenía razón. El gobierno no tenía razón, los medios deben seguir haciendo lo mismo que han venido haciendo. Yo creo que el gobierno ha tenido una obsesión con los medios. Tienen un deseo exagerado de cobertura que se ve en la cantidad de cadenas que hacen y en la pretensión de que ellos son los únicos que tienen algo que decir.
la actitud de los medios en estos 3 años, al igual que por lo menos en los 20 años anteriores, cuando empieza el deterioro que ha tenido nuestro país, tiene mucho que ver con la vigencia del Estado de Derecho y el reclamo de la libertad de expresión. Nosotros sentimos, una gran cantidad de venezolanos, sentimos que el Estado de Derecho está muy vulnerado en Venezuela. Yo, por lo menos, a pesar de que estudié Derecho y me debo acordar todavía de eso, no sé cuál es la Constitución que está vigente en Venezuela. Hay 4 textos distintos de la Constitución y el Tribunal Supremo todavía no ha dicho cuál es el válido. Hay un total desbalance de los poderes públicos. Nosotros hemos visto cómo han ocurrido matanzas espantosas y el defensor del pueblo o el fiscal de la República andan viendo para el cielo y no están atendiendo esos problemas. Nosotros hemos visto como desde hace meses se están agrediendo periodistas y ni el defensor del pueblo, ni el fiscal, ni el gobierno nacional se ocupan de protegerlo. Tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer los derechos de esas personas, de esos periodistas, de esos camarógrafos que estaban siendo agredidos. Cuando el presidente le dice conspiradores, entonces el presidente no tiene razón. Yo creo que el más grande conspirador que hay en este país es el presidente, que además tiene muchísima experiencia en eso. ¿Pero por qué es pues conspirador? Que en estos últimos días... Él es conspirador contra él mismo. El presidente Chávez llegó a la presidencia de la República con una votación solo comparable en número de votos a la de Carlos Andrés Pérez y en porcentaje electoral al de Jaime Lucinchi. La gente lo quería muchísimo, tenía muchísimo respaldo. Ha tenido además la inmensa suerte de que durante sus 3 años de gobierno Venezuela ha tenido unos ingresos petroleros espectaculares, más de 75.000 millones de dólares. Y yo veo que la pobreza crece, que el desencuentro entre los venezolanos es cada vez mayor, que el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho es cada vez menor y que la libertad de expresión está desapareciendo. Entonces, yo siento que muchas de estas cosas que están ocurriendo son un llamado de atención al presidente. Y los medios lo que han hecho es reflejar eso. Tenían razón muchos de los que se quejaban, que hoy en día, ahora no hay problema para resolver el conflicto de PDVSA. A mí me dijo un altísimo funcionario, lo voy a nombrar, Rafael Simón Jiménez, vicepresidente de la Asamblea Nacional, una persona con credenciales democráticas irreprochables. Me dijo que la huelga petrolera no se resolvió porque el gobierno no accedió a reenganchar a un jubilado. ¿Ustedes creen que hay derecho que tengamos que cargar con la desgracia de alrededor de 100 muertos y 500 heridos y todos los negocios destrozados porque se negaron a reincorporar a un jubilado? Yo pienso, ese era el reclamo de la sociedad civil. Analizando la posible rectificación, el mensaje de posible rectificación por parte del jefe de Estado, ¿usted confía en un escenario un poco más positivo o cree que van a haber más presiones por parte del gobierno o cree que esto va a ser algo que va a ser totalmente transitorio, un poco más largo, quizás que el gobierno interino? Mira, yo he oído varios comentarios en estos días que me parecen bien inteligentes sobre el tema. Le preguntaron al cardenal si él creía en que esto suceda. Petkov decía, y creo que también tiene muchísima razón, que es mejor creerle, porque además a todo el país le conviene creerle y hacer el esfuerzo por el diálogo. Rafael Simón Jiménez, a quien mencionaba hace un momento, ha venido insistiendo en el mismo tema. Venezuela en este momento, lamentablemente, está fracturada en 2 pedazos. Vamos a no discutir de qué tamaño es cada uno, pero está fracturada. Está fracturada socialmente, está fracturada políticamente, está fracturada militarmente, está fracturada económicamente, está fracturada religiosamente. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo por unirnos. Porque si no encontramos una manera de dialogar, la solución inevitable va a ser una dictadura, de derecha o de izquierda, ambas horrendas. En una dictadura, ni ustedes, ni nosotros, ni nadie que crea en la libertad y en la dignidad humana, tenemos lugar. Y por eso es que yo le pido al fiscal, al defensor del pueblo y sobre todo al Poder Ejecutivo, que protejan a los periodistas, que protejan a los comunicadores, que acaben con esa campaña horrenda
de las bandas armadas, unos los llaman círculos revolucionarios, círculos bolivarianos, círculos chavistas, como los quieran llamar. Pero esas bandas deben acabarlas, porque si no, esas bandas van a acabar con este país, van a acabar con la libertad, van a acabar con la democracia, van a acabar con el propio Chávez. Entonces, para beneficio de todos, eso tenemos que acabarlo. Y tenemos que acudir a todas las instancias, nacionales e internacionales que podamos, para acabar con ese horror. Así no se puede vivir, así no hay libertad de expresión. ¿Tú te sientes libre, Luciano? Yo no me siento libre. ¿Y tú, David, tú te sientes libre ahorita? Miedo, además. No Tienes miedo, ¿verdad? ¿Y tú, David? No me siento libre, pero yo creo que es importante, doctor, recalcar que tampoco nos van a intimidar, que si bien el miedo es libre, pues, que debemos salir fortalecidos. Y yo creo que esto es una muestra de que no vamos a ceder espacio. ¿Verdad que es lo mismo de ahorita? Lo que pasa es que ya no son los círculos bolivarianos, son los colectivos. Es lo mismo. Ellos siempre encuentran un tema en donde traten de vulnerar a la revolución. Esperar en vez de creer. Y esa era la constante, la misma constante de ahorita. No era que estaba la gente en la calle buscando rescatar al comandante Chávez, no, eran saqueadores. Hansen, el último que habló, que estaba todo asustado en la noche diciendo que llamen por... Hansen, el último que habló, que estaba todo asustado en la noche diciendo que llamen, por favor, vengan a buscarnos, porque tal, porque no van... Dice que no nos van a amedrentar. Su petición siempre fue esa, que el gobierno tenía que escuchar a la prensa, pues, tenía que escucharlo a ellos. Desecharon a Carmona, agarraron a Carmona, lo echaron en el cesto de basura, renovaron fuerza, una vaina que nosotros muchas veces no hacemos. Renovaron fuerza y arrancaron de nuevo. Tenían ahí, esto era en abril, durante el mes de abril era eso, y ya estaban preparando el golpe para diciembre. Ya lo estaban preparando. Sabían de nuestras debilidades en los medios de comunicación, que hoy las tenemos. Para que usted vea, yo estoy haciendo una analogía. Sabían que tenían unas debilidades en los medios de comunicación. Sabían que tenían el apoyo norteamericano para continuar desestabilizando. ¿Y cuántas veces no se repitió esta misma imagen que nosotros hoy vemos? Se sigue repitiendo. La historia. Nosotros, si no torcemos la historia, si no la enmendamos, si no la llevamos a su cauce, lamentablemente terminaremos siempre repitiéndola. Hay una página en la que hablan de estamos a las puertas de guerra de quinta generación. Yo quería leerles algo sobre eso. Según Rosogrimau, diputado por el Partido Comunista Venezolano en el Parlamento Latinoamericano, el imperialismo ha perdido terreno en los últimos escenarios donde ha librado una batalla, en Siria, en Ucrania y en Venezuela. 3 ángulos diferentes del mismo triángulo de las Bermudas actual. De acuerdo con el análisis de Grimau, realiza en un reciente artículo, el capitalismo cada vez que su propia dinámica de desarrollo lo arrastra a una crisis grave, se ve obligado a activar prácticas fascistas para no perder terreno en el control del avance de sus piezas en el tablero de ajedrez internacional. Con ello, asevera Grimau, trata de posicionarse estratégicamente para primero dominar el territorio y luego devorar sus recursos energéticos y materias primas imprescindibles para garantizar su subsistencia económica. Rosogrimau indica que el capítulo primero del Manual de Capacitación de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos en la Guerra No Convencional, a lo largo de sus 97 páginas, ejemplifica algunos de los buenos resultados obtenidos en varios países. Este manual, que puede ser descargado en inglés y en formato PDF en el enlace X, pues no lo ponen aquí, corrobora que cada una de las fases de las acciones que han sido perpetradas por el imperialismo para generar desestabilización en los gobiernos que dañan a sus intereses están diseñadas para obtener justamente ese objetivo. En el capítulo primero de ese manual del ejército norteamericano se definen las actividades
que serán llevadas a cabo por el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, destinada a que permitir un movimiento de resistencia o de insurgencia que pueda coaccionar, interrumpir o derrocar un gobierno, operando a través de fuerzas clandestinas auxiliares de una determinada zona a anular. En él se definen conceptos de guerra generalizada, de guerra de guerrilla, de insurgencia, de guerra limitada y de movimiento de resistencia y subversión. A pesar de que aún muchos eruditos en la materia siguen tratando estos hechos como guerra de cuarta generación, ya existe, sin embargo, alguna bibliografía que se opone a la idea de continuar denominándola de esa manera. El ensayo Guerra de Quinta Generación del coronel Basil Mayer y del teniente coronel Eugen Mavri, el Estado Mayor General del Ministerio de Defensa Nacional de Rumanía, este es del Estado Mayor General del Ministerio de Defensa Nacional de Rumanía, explica que este nuevo modelo de guerra de quinta generación puede incluir a un ataque de movimiento o no a las estructuras políticos, sociales y militares del enemigo. Dice, la guerra de quinta generación no puede ser descrita utilizando los paradigmas establecidos hasta hoy, pero no obstante, es probable que a pesar de la preponderancia de las estrategias no cinéticas que incluirían la guerra cibernética, los ataques físicos se mantendrán con tanta relevancia como la que tiene hoy. En la guerra de quinta generación, aquellas funciones que antes eran consideradas como estrictamente humanitarias, entre las que se encuentra la distribución de alimentos a refugiados, el pago de salario a las fuerzas de seguridad y defensa, se convierten ahora en parte de la estrategia utilizada por parte de un cruel oponente, cuya arma favorita es el sufrimiento humano, el miedo y la inestabilidad. Para el imperialismo, esta guerra sin límites consistirá en ataques integrados explotando todas las áreas de vulnerabilidad, guerra cultural, controlando e influyendo los puntos de vista culturales de la nación adversaria, guerra de las drogas, invadiendo a la nación adversaria con drogas ilegales, guerra de la ayuda económica, empleando la dependencia a la ayuda financiera para controlar al adversario, guerra ambiental, destruyendo los recursos ambientales a la nación adversaria, guerra financiera, subvirtiendo o dominando el sistema bancario del adversario y su mercado de valores, guerra de las leyes internacionales, subvirtiendo o dominando las políticas de las organizaciones internacionales o multinacionales, guerra mediática, manipulando los medios de prensa extranjeros, guerra en Internet, mediante el dominio y destrucción de los sistemas informáticos transnacionales, guerra psicológica, dominando la percepción de las capacidades de la nación adversaria, guerra de recursos, controlando el acceso a los escasos recursos naturales o manipulando su valor en el mercado, guerra de contrabando, invadiendo el mercado del adversario con productos ilegales, guerra tecnológica, ganando ventaja en el control de las tecnologías civiles y militares claves. Ejemplos de esta guerra de quinta generación. En los sucesos políticos recientes existen ejemplos elocuentes de cómo el imperialismo plantea la guerra de quinta generación, aunque también constituyen ejemplos de cómo han podido ser derrotados. En la República Árabe Siria introducen una gran cantidad de mercenarios financiados y entrenados por las potencias europeas y los Estados Unidos. Desde países vecinos lacayos, quienes combaten y cometen los crímenes más atroces. En video se muestra la decapitación de 2 sirios leales al gobierno con un cuchillo de cocina romo, o la extirpación de un corazón que es comido por uno de los mercenarios, siendo esto tan solo una muestra de los recursos que se pueden usar para derrocar un gobierno legítimo. En Venezuela se ha contado con la presencia de paramilitares colombianos en varias regiones del país, con una mayor concentración hacia los estados fronterizos con Colombia, lo que ha obligado, una vez que se desencadenaron las brutales acciones mercenarias del golpe suave, a militarizar el estado Táchira para poder controlar las actividades subversivas que debían ir aumentando en intensidad y frecuencia, hasta desbordar a las fuerzas del orden público en una espiral exponencial. A pesar de haberse controlado estas intenciones que tan solo causaron algunos estragos en 18 de los 335 municipios del país, la desinformación de los medios privados nacionales y de las cadenas internacionales de imperialismo se dedican a presentar una situación de guerra civil al magnificar como un microscopio hechos aislados. En Ucrania se le está revirtiendo todo el entramado escondido tras un supuesto acuerdo, luego del cual se procedió a un golpe de Estado constitucional a semejanza de Honduras y Paraguay,
donde el nuevo primer ministro aplicó un carmonazo con un auto de detención al presidente y el nombramiento de las nuevas autoridades y gobernadores a dedo, la destrucción de símbolos patrios y de monumentos históricos. La reacción de los sectores de la población fuera de la capital de Ucrania contra el gobierno de facto no se hizo esperar. Y Rusia ha intervenido militarmente para evitar mayores crímenes contra la población mayoritaria de habla y tradiciones rusas. Aquí tenemos varias. Por ejemplo, en la guerra económica aparece una edición, la edición 77. Ya la vamos a tener acá. Nuestro pueblo, cuando saca conclusiones para el combate, saca conclusiones que, a mi modo de ver, del periódico proceso.com.be. Ya voy, vamos a ver si logro obtener rápido la información. Nuestro pueblo ya tiene en sus manos la idea de cómo combatir precisamente ese tipo de agresiones. O sea, nuestro pueblo ya sabe cómo combatirlo. Creo que tengo problemas con el internet aquí. Pero duros. Estoy tratando de abrir ese del periódico proceso.com.be. Porque hay algo, por ejemplo, en el caso de la prensa. Yo decía ayer, y lo repito hoy, eso no tengo por qué alejarme de ese tema, que a pesar de todo el aparato tecnológico que tiene el Estado, no tiene la dirección necesaria, en este caso, para hacer de esos aparatos, convertirlos en un arma de trabajo y de batalla y de combate. Sin embargo, nuestros medios comunitarios están trabajando activamente todo el día. Por ejemplo, Proceso Espacio para la Discusión, y dice edición 77, ante la guerra económica como una productiva. Y dice en esa edición, dice, y la nueva sociedad de información tiene que competir muy duramente con el pasado. Esto se hace sentir no solo en la conciencia individual, en la que pesan los residuos de una educación sistemáticamente orientada al aislamiento del individuo, sino también por el carácter mismo de este periodo de transición con persistencia de las relaciones mercantiles. La mercancía es la célula económica de la sociedad capitalista. Mientras exista sus efectos se harán sentir en la organización de la producción y por ende en la conciencia. Che Guevara dijo esto. Y dice, en la incansable construcción del socialismo del siglo XXI, debemos estar en una constante recreación, es decir, crear otra vez de conocimientos y prácticas que nos liberen de los vicios de la fulana corruptela y viveza criolla. Y dice, ese nefasto dicho cuarto republicano, yo no necesito que me den, a mí me ponen donde haiga, aún sigue enquistado en nuestra conciencia, desde el motorizado al peatón que no respeta la señal de tránsito hasta el alto funcionario militar o de gobierno. Es impertinente necesidad de colearse o comprarse 10 kilos de harina sin necesitarlo, nos está jodiendo entre nosotros mismos. Esto lo dice una editorial muy bien hecha sobre la comuna. Entonces, ¿qué hacer? Dice, pues ese modelo que no termina de morir no cae solo. Hay que derrotarlo con praxis y conciencia, no desde el Estado en Facebook o acudiendo a las elecciones para escoger a quien luego le echaremos la culpa de nuestras desavenencias cotidianas. Eso que de que el venezolano es flojo representa la mayor falacia, pero eso no quita que hayamos sido educados para reproducir el sistema rentista petrolero enviciado en la importación y los bienes y servicios. Lo que parece es que estamos mal acostumbrados a esa falsa comodidad de recibir nuestras respectivas gotas de petróleo sin producir ni el mínimo necesario para satisfacer nuestras necesidades básicas. Necesario es retomar la creatividad y la productividad originaria de nuestros pueblos ancestrales, como las siembras familiares, y no me vengan con eso de que en Caracas no se puede sembrar porque somos ya varios los conuqueros urbanos haciendo vida en la ciudad. Dice, también los artesanos que a diario viven del producto de sus propias manos
así como los logros de autoconstrucción y transformación del barrio en la Comuna El Panal 2021 al 23 de enero. Dice, propuesta para los medios alternativos y comunitarios. Ante esta campante especulación con los precios del papel, no deberíamos estar los periódicos alternativos generando un proyecto socioproductivo de papel, por ejemplo. Dice, dando la crítica con el ejemplo a los medios masivos que especulan informativamente con nuestro pueblo, defendiendo el legado de eficiencia del comandante Chávez. Dice, planteamos la necesidad de fundar una asamblea autónoma y permanente de medios alternativos y comunitarios para trazar criterios y proyectos de autogestión desde la unidad revolucionaria, aunando esfuerzos contra la guerra de cuarta generación y económica que vive hoy nuestro hermoso país en movimiento. Espacio donde prevalezcan los valores y prácticas socialistas de autocrítica y eficiencia, porque la verdad es revolucionaria y se lleva en el pecho para morir por ella. Yo no sé quién escribió esto. Parece que es dice acá, edición 77, ante la guerra económica como una productiva. No sabemos quién lo escribió, pero está muy bueno. ¿Cuál es la única forma que nosotros tenemos para romper la lógica del capital? Para romper la lógica del capital solamente tenemos que producir. ¿Y producir nosotros para quién? Para el colectivo. ¿Respetando qué? Respetando el hecho. Mire, y aquí me meto un poquito en economía. Respetando el hecho de que nosotros tenemos una cantidad que hay que gastar. Tenemos una cantidad que hay que invertir y tenemos una cantidad, ¿verdad?, que es con la que se genera la ganancia. Pero no la práctica permanente de lo que él dice aquí en este editorial, de ganar a como dé lugar todo lo que se pueda sin importar qué le pasa a nuestro pueblo. Eso para nosotros, ya desde ya, tiene que ser un dogma. Es verdad lo que él dice, nuestro pueblo no es flojo y nosotros lo podemos ver todas las mañanas. Miren, a las 4 de la mañana cuando uno viene por esa carretera, por la autopista, la regional del centro, cuando uno viene por ahí a las 4 de la mañana, tú ves cómo ya la gente está parándose para ir a trabajar. Cuando tú te metes en un cerro a las 4 de la mañana, tú ves a la gente parándose y yendo a trabajar, por un salario. Por un salario. Eso es mentira de que el venezolano es flojo. Y eso nos los han enquistado quienes ejercitan no solamente la humillación del ser humano, o de este caso del venezolano, el que la ejercita como explotador, el que humilla para que esa persona se mantenga asustada o temerosa a perder su salario. Que no, eso no tiene otro nombre sino explotación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para romper la lógica del capital? Producir. Pero para producir de la forma bestial como lo hacen los medios de comunicación, como lo hacen las empresas, como lo hacen los vivianes de siempre, los que te llegan y por ejemplo, hay una cosa que dice ahí Marcel Granier que es verdad. Mucho del capital, porque él miente con algo, él dice que ahí que había más pobreza que tal. No. Para el año 2002 todos los índices iban hacia arriba, todos. Pero hay algo que él dice ahí que era verdad, que él dice que RCTV había tenido sus mejores años con la Revolución Bolivariana, en los 3 años iniciales de la Revolución Bolivariana. Y eso pasó también con la banca. No hay una cosa más terrible que la ganancia especulativa. Porque no genera, no produce nada. Y si nosotros empezamos a observar que han ganado los bancos y muchos de ellos banqueros que han estado financiando los golpes de Estado, que financiaron golpes de Estado en ganancia, nada más que especulando.
Aquí no hubo ninguna corrida bancaria como la que hubo cuando Caldera, y el banquero que se fue, por ejemplo en el caso de Zuluaga, o todos aquellos que robaron y se fueron, el gobierno terminó pagando esa deuda, cosa que no pasó en la Cuarta República. Pero decía yo que esa ganancia especulativa es lo peor que hay, porque no produce alimento, no produce nada, produce dinero nada más. ¿Qué hacer para romper con esa lógica del capital? ¿Qué hacer para lo que yo decía ayer? Construir de acuerdo al legado del comandante Chávez, que era un hombre que siempre practicó la lucha y la batalla permanente. Contra la ineficización de responsabilidades en las misiones, por ejemplo, en el caso de los niños, la atomización no trae más que burocracia. Esa una misión en el caso de Saber y Trabajo, cuando nosotros unificamos esas misiones, centralizamos todo el poder del Estado para controlar esa misión. Ahora, ¿a quiénes necesitamos nosotros allí que intervengan también? El pueblo, que intervenga, que esté vigilante, que haga contraloría social. A veces uno tiene que romper el cascarón donde uno se encuentra, esa especie de cáscara de huevo en la que lo envuelven a uno. Salir de allí y empezar a observar qué sucede, qué sucede. Yo recuerdo que en un libro llamado En Cuba, de Ernesto Cardenal hablaba de las salidas nocturnas del comandante Fidel cuando iba a visitar fábricas sin que los obreros que estaban allí lo supieran. Y en la vuelta de timón que pidió el comandante Chávez, él pedía más o menos algo así. ¿Por qué no? ¿Por qué no presentársele un funcionario de alto nivel, presentarse, por ejemplo, en una empresa del Estado, que trabaje o de día o de noche, a la hora que sea, y presentarse de improviso? Buenas, aquí está el ministro tal, vengo a ver cómo están trabajando, vengo a ver si es verdad que están trabajando y vengo a ver si es verdad que están produciendo y vengo a ver si las condiciones de esa empresa están realmente, como decía Chávez, irradiando hacia afuera y hacia el colectivo. Eso puede hacerse. De hecho, en una oportunidad yo recuerdo que en un programa que yo hice de La Hojilla, yo incluso llegué a hablar sobre la posibilidad de crearse una comisión especial que sea presidencial, directamente vinculada al presidente de la República, con las personas de probada calidad revolucionaria, ¿verdad?, yéndose a cada uno de esos proyectos que le traen al presidente, que el presidente firma, que el presidente aprueba recursos, presentarse en esas empresas para empezar a vigilar si, primero, si los recursos que fueron aprobados por el presidente de la República están en las manos que tienen que estar. Segundo, si se está haciendo el trabajo. Tercero, si es viable que esa inversión se esté dando, porque la inversión del Estado es una inversión onerosa. Muchas veces la inversión del Estado es superior a la que puede hacer una empresa privada. Y en líneas generales, cuando hablamos de superior, estamos hablando de una inversión que es extremadamente grande. Entonces, decía yo, escuchando a Marcel Granier y escuchando que se están repitiendo los mismos eventos, se siguen repitiendo los mismos eventos, se inventan los mismos enemigos. En el caso aquel eran los círculos bolivarianos, ahora son los colectivos. Se sigue diciendo que nosotros somos los malvados, que nosotros somos los que ocasionamos la guerra, que el Estado es el único responsable de la violencia, que el Estado es el único responsable de que 4 carajitos agarren una bomba molotov y ejerzan labor de terrorista, ¿ven?, y quieran tumbar el gobierno desde
el este de Caracas o desde allá de Santa Fe ayer cuando estaban cerrando, o con un bobalicón como Robert Alonso desde Miami. Vamos a un corte y ya regresamos. ¿Con palmadas? Ok, vamos allá. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos. Prepárense. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz. El pueblo se despertó del sueño en un por ahora. El antes sí un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que rae el rastrojo en el camino, sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, escríbeme en tu aventura. Fíjense, en esa misma semana, Ernesto Villegas le hace una entrevista a Teodoro Pekov y a García Ponce el mismo día. Ven ustedes a un García Ponce hablando de diálogo, ¿cómo no le vamos a aceptar al presidente que hable de diálogo y todo esto? Pero luego, cuando García Ponce interviene, nos encontramos con la misma situación de ahorita. Con nuestra posición siempre en favor del diálogo, en favor de que ellos nos reconozcan, porque eso es lo peor, es que ellos nunca nos han reconocido. Y la posición de un Teodoro Pekov hablando de, bueno, este país está 50-50, los mismos argumentos. Vamos a verlo, rueda. Prepárense. La legitimidad se construye, así como se puede destruir, se construye. Nosotros tenemos una realidad, una evidencia, nos guste o no, a mí no me gusta para nada. Un país partido en dos mitades, terriblemente enfrentadas, peligrosamente enfrentadas, que se niegan el pan y el agua la una a la otra. Pero el gobierno está ubicado en la mitad que tiene mayores responsabilidades, porque tiene que conducir al país y tiene que construir su legitimidad ante aquella parte del país que hoy lo considera ilegítimo. Y eso se hace con hechos. Eso no se hace simplemente con discursos. Bueno, yo soy un hombre abierto al diálogo. No, chico, el diálogo se construye en instancias concretas. Tiene que construirse una infraestructura para el diálogo. Se trata de actos que vayan poco a poco venciendo resistencias en aquella parte del país que por reo por fa, por como se han desarrollado las cosas, está sumamente negada a reconocer esa legitimidad. Yo insisto mucho en el gobierno porque el gobierno es la variable principal de todo este juego, pero obviamente cualquiera que esté colocado en el campo opositor tiene también que preguntarse, bueno, y yo no tengo nada que hacer, yo no tengo nada que cambiar, yo no tengo nada que rectificar, y yo puedo mantener... no voy a salir al encuentro de un discurso conciliatorio. Fíjate que cuando yo escribo un editorial que comienzo preguntando, bueno, ¿qué hubiera sido preferible? Que Chávez llegue botando candela
el mismo Chávez de siempre o este Chávez que tiende una rama de olivo. Que entonces, si el presidente hace un gesto en el cual probablemente yo, como mucha gente, digo, bueno, vamos a ver cuánto le dura este estado de ánimo. Pero debo o no salir al encuentro de eso para reconciliar el país. Debo o no asumir con criterio positivo eso y decir, caramba, ok, eso es correcto y vamos a... O debo, por el contrario, frente a eso salir con un camión de piedra. Eso es evidente, chicos, que uno tiene que actuar en el sentido de tratar de favorecer que se desarrolle y se afirme esa política. A mí me interesa, como venezolano, que esta confrontación dañina se atenúe y se elimine y volvamos a ser un país en el cual uno pueda ser opositor tranquilamente y el gobierno pueda actuar también. Sin miedo a que te agregan en la calle, igual que la gente del gobierno. No, que no te caceroleen en un restaurante. Eso pasa, Ernesto, ya estamos terminando, pero déjame decirte esto como importante. Eso pasa porque el presidente termine de reconocer la legitimidad de la disidencia. Porque tú y yo, que tenemos el ciclo básico común, en esta materia, sabemos muy bien cómo es la mentalidad revolucionaria. ¿Cómo es la mentalidad revolucionaria? El revolucionario se siente a sí mismo la encarnación de la verdad, la justicia y la historia. De manera que el que está contra él, el que lo adversa, no es que adversa un presidente, un político, no, adversa la verdad, la justicia y la historia, y por tanto es la contrarrevolución. Entonces, si tú actúas gobernando pensando que quien te adversa es la contrarrevolución, por supuesto, ¿cómo vas a sentarte a negociar con la contrarrevolución? Sobre todo si actúa como contrarrevolución. No, es que tú no puedes partir de que la disidencia y la crítica es la contrarrevolución. Claro, pero digamos, lo que se revela ahora que hubo un movimiento conspirativo frente a ese sector es difícil. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de otra cosa. ¿Cómo hizo el presidente para alienarse sectores que de entrada al comienzo estuvieron con él? ¿Cómo hizo para alienarse a la Iglesia Católica, a la clase media venezolana? ¿Cómo hizo para ir perdiendo respaldo en las Fuerzas Armadas? Con una actitud tal de intolerancia frente a la crítica legítima que fue lanzando a la gente hacia el otro lado. Si esto no se revisa, si no se revisa una conducta que condujo a un hombre que tenía niveles astronómicos de 80%, a niveles hoy que son todavía muy confortables, pero que son la mitad de lo que había. Esa postura de Teodoro Petkov desde la oposición, ¿eso es lo que espera el gobierno del otro lado, como respuesta a su invitación al diálogo? Bueno, mira, yo creo que tú recordarás, porque hicimos un programa sobre eso, cómo yo anoté que se había producido entre el mes de febrero y marzo un desplazamiento de la dirección de la oposición y que las riendas de la oposición habían sido asumidas por la gente más extremista, más irracional. Tú recuerdas que ese planteamiento se hizo aquí mismo en este programa, lo cual implicó un cambio de la política venezolana, porque a partir de ese momento esta dirección extremista, irracional de la oposición condujo prácticamente a que sectores de la oposición, de la llamada oposición, renunciaran realmente a la vía pacífica, democrática y constitucional de la solución de los problemas venezolanos. Yo en ese entonces llamé la atención sobre todo a los sectores de la oposición. Incluso señalé que en la Plaza Altamira eran arrojados a empujones líderes políticos, digamos de la escuela constitucionalista, que pretendían hablar a esa multitud enardecida. Fundamentalmente los dirigentes de los partidos políticos. Ajá, exactamente. Y eran empujados fuera del lugar de oradores. Eso evidentemente era un signo ya de lo que estaba por venir. Y yo hice un llamado entonces a la oposición a recapacitar para que fueran desalojados de los mandos de esta corriente política, quienes conducían evidentemente al país a una estrategia de violencia. Yo insisto en esto porque no debería repetirse esa circunstancia. Es decir, el camino está abierto. No hay ninguna opción proscrita, no hay ningún partido prohibido. De manera que el escenario venezolano para resolver nuestras contradicciones internas es la vía pacífica, democrática y electoral. Y en ese campo de respeto a la Constitución, de respeto a la vía democrática, constitucional y pacífica, todos podemos dialogar. Y todos podemos entendernos.
Pero lo que no puede admitirse es que se asuma una estrategia de violencia, una estrategia que fuera del marco de la Constitución y fuera del marco pacífico. De manera que quien aquí tiene que tomar muy en cuenta esta circunstancia, esta experiencia, es aquellos sectores que permitieron que los extremistas, que los irracionales asumieran el mando de su partido o de su grupo político o de la oposición, que sigue privando en Venezuela una oportunidad para que resolvamos los problemas pacíficamente, pero también existe todavía latente en la vida nacional un intento de los sectores extremistas por recapturar de nuevo la dirección de la oposición. Aún persiste en algunos medios de comunicación un llamamiento a la subversión, un llamamiento a enrarecer la atmósfera política, un llamamiento a colocar la discusión en un terreno que no es el terreno de respeto a la Constitución bolivariana. La oposición, y yo debo reconocer que sí, que efectivamente ellos tuvieron en ese momento tuvieron una muy buena manifestación. Ojo, se habló en aquel momento de mensajes subliminales a través de películas, a través de eventos en la televisión, y hubo una pero muy buena campaña fascista por los medios de comunicación. De hecho, son ellos los que tienen el golpe de Estado. Ese fue el primer golpe de Estado, está reconocido al día de hoy, el primer golpe de Estado que se hizo desde los medios de comunicación. Pero vean ustedes que siempre es la misma situación. Nos encontramos con la revolución tratando de llamarlos, yo diría que hasta como connacionales, a entender digamos, la médula del proceso revolucionario, hasta como connacionales, ¿no? Llamándoseles. Sin embargo, siempre fue lo mismo. De allí, repito, de esas conversaciones, de ese diálogo, al que fue garante José Vicente Rangel, de ese diálogo le dieron una patada a la mesa y siguieron. Y se fueron al golpe petrolero, luego se irían al firmazo, luego al revocatorio, que se llevaron la peor arrastrada de su vida. Y en eso andaban siempre diciendo que ellos eran mayoría, y sin embargo, hasta el día de hoy, de todos los eventos electorales que hemos tenido con ellos allí, uno solo hemos perdido, uno solo, hasta el día de hoy. Un solo evento electoral. Ahora, el problema es ese. Nosotros reconocemos y apoyamos todo el esfuerzo por parte del presidente de la República de llamar a diálogo y paz. Primero porque, y voy a responder así como respondió Fidel cuando se habló de una posible guerra, esa fue una pregunta que le hizo, una posible guerra entre Colombia y Venezuela. Primero porque no se puede. Segundo, porque no se quiere. Y tercero, que es lo más elemental, por las consecuencias catastróficas que tendría una guerra, que ellos mismos están propiciando única y exclusivamente por la ambición de poder. Ahora, yo quiero ponerles, antes de terminar, ponerles una entrevista que hizo, está medio chucuta, cortada, recortada. Nosotros la tenemos un poquito más completa, vamos a tratar de rescatarla, del comandante Chávez entrevistado por Telemundo en ese momento y explicando lo que pasó. Ahora, ustedes dirán si el comandante Chávez en ese momento estaba débil, como ellos pensaban que el comandante Chávez estaba débil. Vamos a ver la rueda. Prepárense. El New York Times publicó ayer un artículo donde decía que asesores del presidente Bush se habían reunido días antes con los golpistas en Caracas. ¿Cómo están las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? ¿Está garantizado, qué es lo que le preocupa al norteamericano medio, está garantizado el petróleo venezolano hacia los Estados Unidos? Lamentablemente esas relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela
han estado perturbadas desde el inicio del gobierno en varias ocasiones. Y han venido, digámoslo así, que han venido desde el mes de enero en un franco mejoramiento, hasta que ahora ocurren estas cosas que nos tienen en una actitud de evaluadores de lo que pasó, ratificando como principio que nosotros no queremos que esas relaciones se deterioren y se vayan a pique, y en cuanto ya iremos evaluando y sobre todo conversando con ellos, ¿no? Hay amigos comunes en el mundo preocupados, han estado llamando en estos últimos días, tanto de Asia como de Europa y de América Latina, amigos ofreciéndose para aclarar las cosas, ¿no? Porque sería muy negativo, oye, que quede la duda, no solo ante Venezuela, sino ante el mundo. En cuanto a la pregunta que tú me hacías del petróleo, sí, nosotros le hemos garantizado siempre a los Estados Unidos, a su pueblo, a sus ciudadanos, que el petróleo, 1.200.000 barriles más o menos diarios de petróleo que nosotros enviamos a los Estados Unidos, no están en peligro. Yo creo que se pusieron en peligro, eso es importante decirlo. Se pusieron en peligro hasta en ese lapso de caos, en ese supuesto gobierno transitorio, ahí sí estaban en peligro. Porque lloras, no llores, soldado. Y me dice, es que yo jamás pensé verlo así. Usted es mi presidente. ¿Qué hizo usted para que lo traten así? Entonces, ¿por qué está usted aquí?, me pregunta. Y yo, porque él no tenía mucho tiempo, tenía que salir muy rápido. Apenas entró a llevar un café y tenía que salir en un minuto. Y yo le digo, mire, hijo, yo estoy aquí por mantenerme fiel a un principio, por mantenerme fiel a una constitución y sobre todo mantenerme fiel a usted y a ese pueblo al que usted pertenece. Y en el fondo es la misma esencia de hace 10 años. ¿Por qué fui a prisión en el 92? Por mantener fiel un sentido de lucha por un pueblo que estuvo atropellado durante mucho tiempo. Y ahora en el 2002 esa corta prisión se debió igual, además de muchas otras razones, por mantenerme fiel a un juramento, ¿no? Ahora, desde el punto de vista personal, debo decirte que, claro, muy triste, por supuesto, lloré sobre todo una madrugada cuando recordé los niños pobres, ¿no? Los niños pobres de Venezuela, su ilusión, su sueño, pero una gran fortaleza espiritual y una gran tranquilidad espiritual, porque yo sabía que independientemente de mi destino personal, yo estaba allí por ser fiel a mí mismo, fiel a mi moral y fiel a ese pueblo y a esa constitución bolivariana. Y además, en verdad fui bien tratado, no hubo maltrato por parte de los soldados que me cuidaron. Y además otra cosa, después de largas reflexiones, muy profundas y largas reflexiones, una madrugada que no dormí nada, casi no dormí esos 3 días, me dieron permiso una noche, un oficial allí en una base naval, para salir y sentarme en una sillita en el medio de un patio y mirar las estrellas. Y allí pensando en el pueblo, porque en verdad yo me precio de conocer bien a mi pueblo, lo conozco en su entraña. Cuando salí de la cárcel dije hace 8 años, voy a las entrañas, a las catacumbas del pueblo, fue que dije. Y de ahí no he salido, a las catacumbas, al corazón. Y además pensé en la Fuerza Armada, a la que entré cuando tenía 16 años, no la voy a conocer. Conociendo al pueblo y conociendo a la Fuerza Armada en su entraña también, en su catacumba, a los alumnos de toda mi vida, a los compañeros, sobre todo los alumnos de la escuela militar, compañeros de muchos años, yo dije, no, esto no se va a quedar así. Y entonces me llegó la certeza en un segundo de que yo iba a volver. Ahora, lo que debo decirte es lo que le he dicho a mucha gente, ¿no? Yo estaba seguro que aquí venía una reacción popular,
Yo estaba absolutamente seguro que iba a venir una reacción militar de la verdadera estructura militar, de mandos altos y medios, sobre todo los mandos medios y la tropa, y del pueblo, los campesinos. Yo pensaba, se van a quedar quietos los campesinos después que hemos hecho lo que hemos estado haciendo. Se van a quedar quietos los trabajadores. ¿Será que los indígenas se van a quedar quietos en su selva después que conocieron la libertad? ¿Será que los jóvenes se van a quedar quietos, tranquilos, callados, amordazados? Es imposible, puesto negado, de que todos se quedaran en silencio, no habría valido la pena vivir. De fondo que provocaron este golpe de Estado. Las causas de fondo tienen que ver con el proceso de transformación, el proceso revolucionario, pacífico y democrático que ha venido dando pasos adelante. Estos sectores desesperados, aventureros, que hicieron no solo ahora, han venido haciendo muy malos cálculos a la hora de hacer planes, se han equivocado. Incluso cuando fueron gobiernos se equivocaron. Y de sus grandes equivocaciones, he aquí el país que nos dejaron, un país, hermano, rico como tú sabes, como todo el mundo sabe, con la mayor reserva de petróleo del mundo fuera del Golfo Pérsico. Un país con más de 1 millón de kilómetros cuadrados y un mar territorial gigantesco. Un país con grandes reservas de agua dulce, grandes sabanas ricas para la siembra, para la cría, montañas de hierro, bauxita, oro, piedras preciosas, y un pueblo noble y trabajador y un pueblo libertador además, un pueblo heroico, el pueblo venezolano. Y sin embargo, estos sectores que aquí gobernaron durante medio siglo, bueno, casi que destrozan el país. Pero luego, cuando llega la perspectiva bolivariana, 1998, ellos se juntan, todos se juntaron para tratar de evitar nuestra llegada al poder. No pudieron evitarlo, como lo sabe el mundo, y luego comienza una fase como de acercamiento para tratar de ponerle la mano a instancias del poder, para tratar de conservar privilegios. Alguno de ellos dijo, para amansar al bicho. El bicho, pues, para ellos soy yo, y había que amansarlo, ¿no? Adorarlo y pasarle la mano para que él bajara la guardia y absorberlo. Pero resulta que se consiguieron un bicho, un hombre fiel, profundamente fiel a su juramento y a todo el país y al interés nacional y al pueblo venezolano. Así que no lo lograron. En una segunda etapa comenzaron a presionar de muchas maneras para tratar de hacer cambiar a este humilde servidor, cambiar de rumbo. Ataques por todos lados. No, tampoco lo lograron. Y fue así como llegamos después del año 1999, cuando convocamos la constituyente. Ellos trataron de evitarlo. Incluso me propusieron, a través de canales distintos, una vía alternativa, una reforma. Que no, la Constitución del 61 es buena, Chávez, entiéndelo, pero habrá que hacer algunas reformas. Yo dije, no, constituyente, si esa fue mi promesa, no hay cambio. Y fue como se hizo la revolución constituyente, pacífica y democrática. Y creamos la nueva república, la nueva constitución. Luego, ese fue el año 99, el año de la constituyente. Luego vino el 2000, nuevas elecciones, relegitimación de todos los poderes. Entonces luego se juntaron también casi todos estos sectores adversarios para tratar de evitar que continuáramos en el poder. Pues no pudieron evitarlo igualmente, y así, en base a la nueva constitución, pues fueron legitimados todos los poderes, comenzando por la presidencia de la República, la Asamblea Nacional, todos los gobernadores fueron electos, todos los alcaldes fueron relegitimados, el Tribunal Supremo de Justicia nació legítimo, además de la Asamblea Nacional, el poder electoral, el poder ciudadano, todos los poderes, una nueva institucionalidad. Esa nueva institucionalidad comienza a funcionar y viene el año 2001, es el año de las leyes habilitantes, el año de
de hacer las leyes, pues, no solo las habilitantes, todas las leyes, porque esta es la magna ley, pero decía Montesquieu, el espíritu de las leyes, que éstas deben acoplarse a la naturaleza y la necesidad de las cosas y de las circunstancias. No haríamos nada con una constitución que no tenga sus leyes consecuenciales, correspondientes, que articulen este sueño, este ideal, esta utopía, no digamos utopía, este gran proyecto de largo plazo, unos instrumentos, las leyes, para articularlos con la realidad a la que hay que transformar. Esta constitución por sí misma no transforma ninguna realidad, es el gran proyecto. Entonces fue cuando comenzamos el año 2001 e hicimos desde el gobierno, habilitados por la Asamblea Nacional, según la Constitución, 49 leyes habilitantes. Una de ellas, por ejemplo, la ley de tierra, es que tenemos que acabar con el latifundio. ¿Cómo se va a desarrollar Venezuela con este modelo medieval de propiedad de la tierra? Una persona que tiene, por ejemplo, hasta 100.000 hectáreas de terreno y 100.000 personas en el otro lado que no tienen ni una hectárea de terreno. Es una propiedad, un régimen medieval, así no podrá nunca desarrollarse el país. Así que hicimos una ley y ya estamos aplicándola, comenzamos a aplicarla. Una ley de pesca, por ejemplo, para proteger, como manda la Constitución, a los pescadores artesanales e incentivar la industria pesquera. Una ley de microfinanzas para liberar a los pobres del yugo del gran capital y para ofrecer mecanismos para esas microfinanzas, ese microcrédito, pero a través de una ley y unos proyectos que están adelantándose. Está en discusión una nueva ley de educación, una nueva ley de seguridad social, es decir, son las leyes. Así que algunos sectores de estos desesperados, cuando perciben que no pudieron evitar que nosotros llegáramos al poder, que no pudieron evitar la constituyente, que no pudieron evitar la relegitimación y que tampoco pueden ni podrán evitar que se aplique la Constitución Nacional, entonces decidieron declararse pues en rebeldía, desconocer la Constitución, desconocer el gobierno legítimo, pero son unas minorías. Y es como comienzan a fraguar desde ya hace más de un año, entonces el golpe de Estado que tuvo su saldo trágico, lamentable, el pasado 11 de abril, y que produjo esto que, como me decía un buen amigo del mundo, mira, Hugo, esto es casi un milagro, yo no quiero creerlo, que te hayan sacado de allí preso. Un golpe de Estado con no sé cuántos generales y almirantes, participando algunos directamente, otros pasivamente. Y bueno, y gente en las calles, y toda una campaña comunicacional que recorrió el mundo. Y tu pueblo y tu Fuerza Armada, bueno, te vuelve a traer en menos de 72 horas, casi un milagro. Pero bueno, no queríamos ese casi un milagro. Lamentablemente estos sectores nunca asumieron una actitud cívica, una actitud pacífica de proponer. Ahora yo estoy convocándolos a todos una vez más y espero que la lección la tomemos todos. Estos hechos son para todos una lección, incluyéndome a mí en primer lugar incluso, pero deben ser una lección para ellos también. Tienen que darse cuenta todos los que andan desesperados, los que han andado buscando aventuras, pensando que un golpe militar era la solución para sacar a Chávez y acabar con la Constitución. Fíjate tú el decreto que firmaron, desconociendo la Constitución. Se elimina el término bolivariano. Una locura. Eliminaron la Asamblea Nacional de un tajo, el Tribunal de Justicia, todos los poderes públicos, gobernaciones, alcaldías. Y un detalle importante, suspendieron la aplicación de las 48 leyes habilitantes. Ahí está el meollo de la situación. Quise terminar con esa partecita así para que ustedes vean que ahora mismo con las leyes habilitantes que está aprobando, la ley de costos y precios, vean ustedes la misma presión. Miren, nosotros encontramos que todos estos factores de la oposición siempre hablan de libertad. Libertad, democracia. Y es ya cínico la forma en que ellos manejan el término libertad. Porque
al final tú agarras y tienes que sacar cuenta, tú agarras y dices, o sea, ¿cuál libertad y la de quién? La libertad de traficar, por ejemplo, con las divisas. Libertad de hacer dinero sin importarle cuánto daño le hagas a la economía. La libertad de crear condiciones para una guerra civil porque tú sabes que tienes un avión en donde te montas ahí en el aeropuerto Caracas o te montas en el aeropuerto que sea, te montas en tu avión privado y te vas en el momento en que hay una guerra civil. Libertad de tener privilegios, un sector nada más, que es el que está impulsando las guarimbas, que es el que está impulsando el terrorismo. La libertad de entregar el país. Habría que sacar conclusiones de que para qué ellos funcionan dentro de su guerra mediática, funcionan siempre con la palabra libertad y la tienen ya manoseada, ¿no? Porque la libertad no es de un individuo, la libertad es de todo el país, la libertad es del hombre. O como decía el comandante Chávez, yo no hablaría tanto de libertad, o lo que nos dijo el comandante Chávez, la libertad realmente es independencia. ¿Independencia de qué? Independencia de que el discurso político deje de ser un arma para invasiones, que el discurso político deje de ser una excusa para la explotación, que el discurso político deje de ser una retórica que trate de convencer a una parte de la población para que admita que una intervención de los Estados Unidos o una injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de un país soberano como nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, sea el arma fundamental que ellos tengan. Ustedes saben qué me da lástima a mí ver muchachos en este momento que consideran ya un negocio ganarse un salario para empezar a quemar, por ejemplo, los carros de la Guardia Nacional Bolivariana. Incluso peor aún, y me voy más allá, que consideren un trabajo cuando matan a un Guardia Nacional. Que se pierda todo razonamiento y que se convierta eso en un negocio. Vean ustedes lo que está pasando en focos, son focos, pequeños focos, que son magnificados por los medios de comunicación y los medios de comunicación privados y las transnacionales de la comunicación norteamericana. Sabemos que el país va avanzando, repito. Hoy se hicieron unos anuncios que a mí particularmente me gustaron. Mañana se harán los anuncios de quiénes, con nombres y apellidos, eso es lo que se prometió, quiénes son los golpistas, quiénes están financiando, quiénes están participando del golpe de Estado. Y tengan por seguro que los que están financiando están viviendo felices y han ganado muchísimo dinero dentro de la misma revolución. O sea, no dentro de la revolución como Estado, sino en este país gobernado por la revolución en 14 años ellos han ganado dinero. Y muchísimo dinero. Pero lo terrible es que nosotros encontremos una juventud cada día, y estoy hablando de una juventud focalizada, generalmente en la clase media, desclasada, totalmente desclasada y ganándose dinero haciendo labor de terrorista. Eso sí es terrible. Hay una especie de quiebre en el pensamiento ideológico, en el pensamiento de debate. Mientras tú ves a una Venezuela que está tratando de explicar qué es lo que se está tratando de hacer, ves a otra muy pequeña, focalizada, que le importa un carajo lo que se le diga. Pasa lo que decía Pekov, y es lo terrible de un tránsfuga como Pekov, porque es un tránsfuga. Pekov habla de que los revolucionarios siempre quieren tener la verdad, pues entonces te denominan inmediatamente
al adversario como contrarrevolucionario. Yo le quería responder, digamos que 12 años después o 13 años después, quería responderle a Pekov. No es eso, es que la verdad está allí y es evidencia de lo que después que él dijo esa frase, allí, a lo que es ahora. En ese momento el Pekov, ese Pekov que fue entrevistado varias veces por venezolanas de televisión, mientras, y escuchen con todo respeto, fue entrevistado mientras cada vez que un político nuestro asistía a un programa de opinión de los medios de comunicación privados en ese momento era vapuleado. Incluso hasta te colocaban generalmente, decían ellos, uno opositor y otro oficialista, como dicen ellos, y resulta que era un 3 contra 1, por ejemplo en el caso de Televen, que eran 2 periodistas, reaccionarios, contrarrevolucionarios, un invitado de la oposición en contra los 3 de un invitado nuestro. Y sin embargo a él se le atendió con mucho respeto en Venezolana de Televisión. Creo que una oportunidad que estaban entrevistando a Teodoro Pekov, muy valiente, cuando se trata de responder, el comandante Chávez llamó en plena entrevista y el hombre casi que se babiaba cuando recibió la llamada y el comandante Chávez le estuvo haciendo preguntas allí. Pero repito, nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad nuestra es pesada, les duele. La verdad nuestra es pesada, les duele. Es terrible, pero hay que decirlo, les duele. Por eso es que, camaradas, se los digo, nosotros tenemos que hacer profundos cambios. Y yo no diría ni siquiera profundos cambios, nosotros tenemos que radicalizar. Radicalizar, ir a la construcción del socialismo, montarnos en esa tarea y empezar sobre todo a permitir que las bases y todo el pueblo participe de esa revolución. Es la única forma que tenemos de enfrentar esta ala terrorista. Esta ala terrorista que tiene asustado a todos los sectores de la clase media. Bien. Estuvimos transmitiendo para ustedes a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá, y a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com y por nuestras cuentas Twitter, @lahojillamtv, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM y a través de las emisoras Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría, esto en Caracas, en Miranda Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave, Radio Paraípa 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, Monagas Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en Lara, Radio Misión Estéreo 94.5 FM en el municipio de Simón Planas, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Radio Café 104.9 FM en el municipio de Morán, Radio Crepuscular 95.9 FM en la comuna Taroa, en Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM, Portugueseña TV Canal 3 en el municipio de San Rafael de Onoto, en Falcón, Radio Caribe Martín 102.7 FM en Coro, Radio Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche, Radio Pantano 91.5 FM en Coro, en Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, en Anzoátegui, Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM en El Tigre, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Carabobo Radio Bicentenaria 98.3 FM, en Bolívar Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en Yaracuy Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, en el estado Sucre Radio Urimari 101.9 FM en Carúpano, Radio Caracuay 90.9 FM en Huaca, en Zulia Radio Familia 93.7 FM en Maracaibo, en Trujillo RMT 100.7 FM en Trujillo, en Táchira Radio Cordillera 90.7 FM en Petare, Petare TV Canal 60 UHF y en internet www.aporrea.org, www.alpiedelcanon.com, internet, eso en Guatire, Guarena. Y gracias a los que agarraron y se metieron por MKTV Stream en www.ustream.tv.
econius.tv. Chao.